Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin García y el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es el modelo Mundell-Fleming. Bien, para empezar, ¿quién era Mundell y quién era Fleming? Robert Alexander Mundell fue un economista canadiense, el cual fue galardonado por el Premio Nobel de Economía en 1999. Una de sus obras, de las tantas que tiene, es Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Floated Exchange Rates. Está escrita en 1963. Y John Marcus Fleming fue un economista británico, director adjunto del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional durante muchos años. Igual por mencionar una de sus obras, tenemos Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating Exchange Rates, esta escrita en 1962. Ahora, ¿cómo surge el modelo Mundell-Fleming? Bien, este modelo es como tal una extensión del modelo ISLM, solo que mientras que el tradicional ISLM se centra en una economía cerrada, el modelo Mundell-Fleming se centra más en las economías abiertas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, se pudieron apreciar varios factores macroeconómicos que con el antiguo modelo tradicional no se podrían explicar, como lo fue el régimen cambiario y el creciente flujo de capitales internacionales y el creciente flujo de comercio. Supuestos del modelo Mundell-Fleming. Los supuestos nos indican que P, que es el precio, debe ser constante en nuestro país. El nivel de precios mundial es constante, por lo que en teoría el precio mundial y el nacional son iguales mientras exista el libre comercio. La economía de nuestro país es pequeña, con movilidad perfecta de capitales. Las economías pequeñas son atractivas a la inversión porque el mercado es, por así decirlo, nuevo, así, sin usar, generando expectativas altas para invertir. Y inicialmente el tipo de cambio nominal es flexible, del cual hablaremos más de esto adelante. Las variables del modelo son tomadas directamente del modelo keynesiano: consumo, inversión, gobierno e impuestos. Solo que en este modelo estas variables se mantienen constantes. Como podemos observar, las variables ahora están testadas, significando que estas son constantes. Ahora hablaremos de los tipos de cambio. Como se mencionó al principio, este modelo pretende extender el modelo keynesiano hacia las economías abiertas, siendo indispensable considerar el tipo de cambio. Dentro del modelo existen dos tipos de cambio, el fijo y el flexible. En el tipo de cambio fijo, el gobierno establece el valor de su moneda en base a una moneda de otro país, por lo que el Banco Central pierde autonomía sobre su política monetaria. El tipo de cambio fijo se ajusta a la oferta de dinero a nivel de que el tipo de cambio no se modifique. La forma en que el Banco Central interviene es comprando o vendiendo divisas. Todos estos supuestos serán explicados mejor con gráficas más adelante. Y el tipo de cambio variable cuenta con dos movimientos, que es la devaluación y la revaluación. La devaluación es que baja el tipo de cambio. Por ejemplo, el euro es más barato. Esto ocasiona que nuestros productos sean más baratos, pero los del exterior sean más caros. Y la revaluación pasa justo lo opuesto. Sube el tipo de cambio. Ahora el euro es más caro. Nuestros productos son más caros, pero los del exterior son más baratos. En el tipo de cambio variable, la divisa es una divisa en la que el precio lo determina la oferta y demanda relativos a otras divisas. Ahora veremos el efecto de la política económica bajo tipo de cambio fijo. En un tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que comprar o vender su propio dinero. De esta manera es en la que aplica política económica, para así mantener el equilibrio en el sistema. La compra o venta de dinero afecta a la oferta monetaria. El Banco Central se compromete a cambiar M sobre P, que es la oferta monetaria, diciendo así que se compromete a desplazarse la curva LM como necesario para mantener el equilibrio. El Banco Central no puede ajustar la cantidad de dinero para afectar Y, independientemente de sus efectos en el tipo de cambio. Bien, en este supuesto tenemos dos casos, uno cuando el tipo de cambio fijo es menor como su valor en el mercado y otro cuando es mayor como su valor en el mercado. Ahorita vamos a ver cuando es menor como su valor en el mercado. Cuando el tipo de cambio fijo es menor, la cantidad de pesos aumenta. Como podemos observar en la gráfica, la curva LM se desplaza hacia la derecha, provocando una disminución del precio del peso en el mercado.
El tipo de cambio pasó de valer 0.1 a 0.05. La curva LM se expande debido a que se compran más dólares por debajo del precio de venta. En pocas palabras, disminuyó el tipo de cambio y aumentó la cantidad de oferta monetaria. En este caso, el Banco Central puede producir tanto de su propio dinero como el mercado quiere. Este supuesto no presenta ningún problema para el país. Ahora, cuando el tipo de cambio fijo es mayor como su valor en el mercado. Este es el caso contrario, cuando el tipo de cambio fijo es mayor, la oferta monetaria disminuye. En la gráfica ahora se observa que la LM se desplaza hacia la izquierda, provocando un aumento del precio del peso en el mercado. El tipo de cambio fijo se sobrevalúa. Resumiendo, el tipo de cambio aumentó y la oferta monetaria disminuyó. En este caso, el Banco Central pierde reservas internacionales, que es como la cantidad de dinero extranjero. Bien, ese fue el efecto de la política económica bajo tipo de cambio fijo. Ahora vamos a ver bajo tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible es aquel en que el tipo de cambio está determinado en el mercado sin ninguna intervención de la autoridad. El caso intermedio entre la plena flexibilidad y la fijación del tipo de cambio se denomina flotación sucia. Son muy pocos los casos en que un banco central no haya intervenido en alguna situación excepcional, en particular en economías emergentes. Estas son las ecuaciones que describen el mercado de bienes y de dinero, basándonos en el hecho de que R es igual a la tasa de interés local, la cual es igual a la tasa de interés internacional. En la primera tenemos que Y es igual a C, que C es propensión marginal del consumo al ingreso disponible, más I, que es la inversión en función de la tasa de interés internacional, más G, que es el gasto, más XN, que está en función del tipo de cambio, del ingreso nacional y del ingreso de otro país. Esta ecuación representa la IS. De otro lado tenemos que M sobre P, que es la oferta de dinero constante, que es igual a la liquidez en función de la tasa internacional y el ingreso internacional. Y esta ecuación representa la LM. Bien, dentro de la política económica sabemos que hay dos, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se caracteriza por la ausencia de barreras de cualquier tipo para que los agentes económicos puedan llevar fondos entre los países. Como podemos ver aquí, la línea IS inicialmente se movió hacia la derecha. Esto genera una presión a la alza en la tasa de interés. Pero la presión a la alza genera una incipiente entrada de capitales. Esto va a causar que la línea IS vuelva a su estado original. En este caso no hay cambios con respecto al equilibrio inicial. Ahora, con el tipo de cambio, una expansión fiscal aprecia el tipo de cambio. Pero como podemos ver, la política fiscal es inefectiva para cambiar el producto en una economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Como podemos ver, se apreció el tipo de cambio, pero pues el producto sigue estando en el mismo lugar. En consecuencia de apreciación del tipo de cambio, aumenta las importaciones y reduce las exportaciones. Ahora, la política monetaria genera un desplazamiento de la LM hacia la derecha. Esto induciría una disminución de la tasa de interés. La presión a la baja de interés no se llega a materializar por la perfecta movilidad de capitales, y debido a que no hay cambios en la tasa, la no disminución ocasionaría que salieran capitales. Esto presiona el tipo de cambio hacia una depreciación, moviendo la IS ahora hacia la derecha. Como podemos ver, volvió a estar en el mismo nivel la tasa de interés, pero en este caso ahora el producto aumentó. En este caso, la política monetaria es la única efectiva para alterar la demanda agregada en un régimen de flexibilidad cambiaria y plena movilidad de capitales. Por último, ¿cuáles son los objetivos e instrumentos de la política internacional? Otra de las políticas de que dispone el gobierno para afectar el tipo de cambio es la política comercial, en particular los impuestos al comercio exterior. El caso más típico es el de los aranceles sobre las importaciones. Los subsidios a las exportaciones son menos frecuentes, ya que en general no son prácticas aceptadas por la Organización Mundial del Comercio. Veamos este caso. Supongamos que el gobierno desea aumentar la competitividad de la economía, y para ello sugiere bajar los aranceles. Al bajar los aranceles, los productos importados son más baratos, por lo tanto aumentan las importaciones. Esto a su vez va a producir una presión a la baja de la tasa de interés, lo que induce una salida de capitales que deprecia el tipo de cambio.
Como podemos ver, la línea IS se fue a la izquierda en este caso, provocando presión en la tasa de interés a la baja y disminuyendo el producto debido a que las importaciones aumentan. El tipo de cambio en este caso se deprecia, lo cual a su vez va a aumentar las exportaciones netas y aumentando el producto. Esto va a ocasionar que la IS vuelva a su estado original. El producto y la tasa de interés vuelven a su valor inicial. Nos dice que los efectos sobre tipo de cambio son los contrarios a los de una política fiscal expansiva que vimos anteriormente. La IS depende de la política fiscal y la LM en este caso de la política monetaria. Ok, en este último supuesto tenemos un aumento en la tasa de interés internacional. El aumento de la tasa de interés provoca una caída de la inversión. La demanda se trasladaría del punto A hasta el punto B. Esto es ocasionado por una caída de la demanda agregada. La presión sobre la tasa de interés deprecia el tipo de cambio, como producto de la salida de capitales, lo que desplaza la IS hacia la derecha, interceptando la LM original, volviendo a estar en equilibrio pero con la nueva tasa de interés. Ahora, en palabras, por así decirlo, para explicarlo, es como me lo explicaron a mí, sube la tasa de interés, los inversionistas se van porque es costoso comprar productos aquí o generar créditos, por lo que se va el capital. La producción se favorece en cuanto a consumir en el extranjero. Se devalúa la moneda e incrementando el tipo de cambio, entonces las importaciones son costosas, se deja de comer en el extranjero para consumir local. Los productores locales aumentan su producción adquiriendo créditos. El productor nacional sube el precio del producto y el gobierno, para bajar los precios, disminuye las importaciones. Esto está aquí graficado. Como podemos ver, se deprecia el tipo de cambio, por lo que aumentan las exportaciones debido a los productores y esto mueve el producto hacia la derecha. Y pues eso sería todo con respecto al modelo Mondel-Fleming, que ciertamente en mi experiencia considero que este modelo es el más acertado en un mundo tan globalizado actual, porque incluye el tipo de cambio, las políticas internacionales, y en sí no se centra solo en un solo punto de un solo país, sino que se concentra en varios países que afectan sus economías entre sí. Así que considero que este modelo para mí es el más efectivo. Pues nada, solo queda decir adiós, espero que les haya gustado y nos vemos.